Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Hola chicas y chicos, soy Miguel Ángel y hoy nos vamos a convertir en pescadores y pescadoras. Vamos a tratar de atrapar la mayor cantidad de peces y ser maestros de la pesca. Es importante que los pescadores tengan unos brazos fuertes. ¿Y saben para qué? Exacto, para poder sacar la mayor cantidad de peces posibles, empujar nuestro bote y alzar la pesada red. Para nuestro primer ejercicio necesitaremos dos objetos, uno en cada mano. Utiliza lo que puedas tener en casa, 2 vasos de plástico, 2 libros, etc. Yo usaré 2 libros. ¿Están listos y listas? Comencemos. Vamos a hacer movimientos de brazo de abajo hacia arriba, en forma diagonal. Bien, primero estiramos nuestros brazos hacia abajo y ahora para un lado y para el otro, como si jaláramos una red. Vamos, 1, 2, 3 y 4. Muy bien, una vez más. 1, jala, 2, jala, 3, jala y 4, jala. Perfecto. Un pescador, además de tener brazos fuertes, también tiene buen equilibrio. Para ponerlo en juego, vamos a realizar este siguiente ejercicio. Para eso vamos a estirar los brazos y vamos a mantener los libros sostenidos. Separamos las piernas. Eso es. Y ahora, muy lentamente, vamos a levantar la pierna derecha. Eso es. Yo creo que podemos levantarlo un poco más. Eso. 3, 2, 1 y bajamos. ¿Cómo estuvo eso? Muy bien. Cambiamos de pierna y levantamos la izquierda. Un poco más arriba. Eso. Y bajamos. ¿Qué tal si le damos un poco de velocidad a este movimiento? Va. 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ahora es momento de recolectar los peces. Vamos a remar mucho. Nos sentamos en nuestro bote, tenemos los remos y remamos. Vamos con todo, hasta la orilla. Estamos llegando, vamos a llegar. Eso es. Muy bien, hemos llegado. Bueno, chicas y chicas, espero que lo hayan disfrutado mucho. ¡Chao! Hola amigas y amigos de la promo 2021. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. El programa de hoy tratará sobre ciencia y tecnología. Mario, ¿de dónde vienes? Tenemos que empezar el programa. ¿Recuerdas que en un episodio pasado hablamos del plugging? Claro que sí. Se trata de cuidar el ambiente mientras uno hace ejercicios. No me digas que tú haces plugging. Pues sí. Hoy decidí venir corriendo desde mi casa y mira todo el plástico que la gente desecha. Increíble la cantidad de plástico que consumimos. ¿Y cuánto Tecnopor? Eso es lo peor. Se usan muchos los envases de Tecnopor para servir comida caliente. En el programa sobre las festividades de fin de año, vimos que es dañino para la salud consumir alimentos o bebidas calientes en envases de Tecnopor. Exacto. Y a veces ponen la comida demasiado caliente, lo cual se supone causa más daño, ¿o no? Eso lo tendríamos que estudiar para afirmarlo. Lo mismo se debe hacer para confirmar si los alimentos ácidos producen efectos en el Tecnopor.
Hola profesor, eso es exactamente sobre lo que vamos a hablar en el programa de hoy. ¿Qué efectos tendrán los alimentos calientes y los alimentos ácidos en Tecnopor? Bienvenido a Aprendo en Casa, profesor Renzo Martínez. Buenas tardes a todas y todos. Estoy feliz de estar en el programa y poder ayudarlos. ¿Qué le parece, profesor, si para entrar en el tema empezamos con algunas preguntas de las chicas y los chicos de la promo? ¡Excelente! Acá tengo una lista de preguntas que preparé. ¿Por qué se ha prohibido el uso de Tecnopor en el Perú? Tengo entendido, según lo que dice el Ministerio del Ambiente, que está prohibido porque hace daño a la salud y contamina el ambiente. ¿De qué modo creen que puede actuar en el organismo para hacernos daño cuando comemos o tomamos refrescos en envases de Tecnopor? Según algunos expertos del Ministerio del Ambiente, el Tecnopor se degrada con el calor de los alimentos en sustancias tóxicas, que son cancerígenas. Si las sustancias tóxicas ingresan al organismo, pueden producir efectos nocivos. Y sin más, presento el objetivo del programa. Las y los estudiantes formulan las preguntas investigables y las hipótesis de la indagación relacionadas, así como las estrategias para evaluar la relación entre las variables con los efectos del calor y los ácidos en los envases de Tecnopor en los que sirven comidas calientes y ácidas. Asimismo, prevén medidas de seguridad y un cronograma de trabajo. El Perú es un país multicultural, donde hay diversidad de creencias religiosas, folclor, costumbres y gastronomía. Estas actividades promueven el encuentro y el enriquecimiento cultural, así como la cohesión social. Pero también se observa que durante las festividades se incrementa en las ciudades la cantidad de desechos sólidos y entre ellos materiales contaminantes que podrían atentar contra la conservación del ambiente y el cuidado de la salud de las personas. Nunca me voy a olvidar de la fiesta de San Juan. Cómo comimos la cantidad de platos ricos que servían donde se hacían las celebraciones. A mí me encanta la comida de la selva, el tacacho, los juanes y esas carnes que había. Claro, sí, nos quemamos las manos de los calientes que estaban, ¿te acuerdas? Servían diferentes carnes, pollo, chancho, carne de res, recién saliditas de la parrilla, en recipientes de Tecnopor que se agujereaban. Por eso nos quemábamos las manos. Y qué ricas esas bebidas bien frías que servían para el calor. Había unas bastantes ácidas, esas me encantaban. Y también las servían en vasos de Tecnopor, pero el vaso no se agujereaba. Qué raro, ¿no? ¿No te acuerdas de que el profesor de ciencias en una clase sobre alimentación sana nos dijo que no debíamos comer alimentos calientes en contenedores de Tecnopor? Sí me acuerdo. Dijo que no era sano comer alimentos calientes en contenedores de Tecnopor. ¿Por qué será? ¿Qué podemos aprender de la conversación de estas dos amigas, profesor? Las dos amigas observaron que los alimentos calientes, al ser servidos en un plato de Tecnopor, lo pueden agujerear, mientras que las bebidas ácidas no causan lo mismo en un vaso de Tecnopor. ¿Qué pasa cuando las carnes calientes son servidas en un plato de Tecnopor? ¿Puede fundirse parte de este material y quedarse adherido en las carnes que luego comeremos? ¿Cuál es el efecto que causa una limonada vertida en un vaso de Tecnopor? Para responder esas preguntas, propongo hacer una indagación mediante dos experimentos que determinarán si parte del material se adhiere al objeto caliente cuando éste se coloca sobre el plato de Tecnopor y veremos qué sucede con el vaso de Tecnopor cuando éste contiene una bebida ácida como la limonada o la naranjada. Perfecto, manos a la obra. Empecemos por determinar qué elementos se necesitan para realizar estos experimentos. Ya sabemos por experiencia que las carnes calientes funden el Tecnopor. Para reemplazarlas podrán utilizar objetos y otros alimentos que se puedan calentar y colocar sobre los platos de Tecnopor. Por ejemplo, se puede someter al calor de una vela encendida una cuchara metálica y calentarla. La cuchara reemplazaría a la carne y la vela encendida a la cocina o parrilla. Y para una bebida ácida pueden usar limón o naranjas y mezclar con agua para luego verter el líquido en vasos de Tecnopor.
¿Qué les parece si explicamos sobre los materiales que se pondrán a prueba? El limón, fruto del limonero, cítrico y comestible. El zumo de limón se utiliza para elaborar refrescos. Me encanta la limonada. La naranja es un fruto del naranjo, cítrico y comestible. El zumo de la naranja se utiliza para producir zumos o refrescos. El tecnopor es poliestireno expandido, EPS, un derivado del petróleo. Para elaborarlo, se inyecta aire al poliestireno, por eso es muy liviano, además de ser económico. Como se plantean dos situaciones diferentes, realizaremos dos actividades. La primera actividad es el comportamiento del cuerpo caliente sobre el plato de tecnopor. Voy a necesitar el apoyo de una experta como la doctora Diáfana Claridad para que nos ayude con los experimentos. Uy, la doctora Diáfana Claridad va a estar feliz de poder ayudarnos con la experiencia. La voy a buscar ahora mismo. Llegó el momento de hacer nuestro corte. Mientras tanto, Romina irá por la doctora Diáfana Claridad. Ya volvemos, Promo 2021. Vayan preparándose para hacer los experimentos. Ya estamos de regreso aquí en Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Hola Promo 2021, estoy lista para empezar, profesor. Ya Romina me adelantó de qué se tratan las dos actividades que vamos a realizar. Recuerden, muy importante, antes de empezar, tomemos siempre las medidas necesarias de seguridad para realizar cualquier experimento, además de estar acompañados de un adulto responsable y contar con una base aislante donde colocarán la vela. Excelente, doctora. Empezaremos formulando las preguntas de indagación. ¿Qué factor es la causa para que parte del material se funda y quede adherido al objeto que se coloca sobre el plato de tecnopor? Será el objeto caliente. A partir de esta situación se determinan las variables que intervienen, respaldadas en información científica. Las variables que intervienen son... Variable independiente. Es la variable que se manipula durante el experimento. Es la que causa algún cambio en la variable dependiente. De la lista de las variables de la indagación mostradas en la imagen, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente es la temperatura del objeto caliente. Ahora veamos lo que es una variable dependiente. Es la variable que se ve afectada por la manipulación de la variable independiente. Es decir, es el efecto de la variable independiente. De la lista de las variables de la indagación mostradas en la imagen, ¿cuál es la variable dependiente? Parte del material del plato de tecnopor que se funde y queda adherido al objeto caliente. Ahora veamos las variables intervinientes. Son las que se deben controlar porque pueden afectar a la variable dependiente. Estas variables deben permanecer constantes. De la lista de las variables de la indagación mostradas en la imagen, ¿cuál o cuáles son las variables intervinientes? En este caso, son los platos de tecnopor que deben ser de la misma marca. La cuchara tiene que ser la misma y de metal y deberá ponerse a calentar con la parte cóncava hacia arriba. La zona de la vela que calienta la cuchara debe ser siempre la misma. La presión que se hará en el tecnopor con la cuchara deberá ser siempre igual. A partir de la situación que se ha analizado y conociendo las variables que intervienen, se formula la pregunta de indagación. Si se colocan objetos calientes en envases de tecnopor, ¿este material se funde y se adhiere al objeto caliente? Ahora que ya se formularon las preguntas de indagación, se plantean las hipótesis. Para que las chicas y los chicos de quinto de secundaria tengan claros los conceptos, ¿podría explicar qué es una hipótesis, profesor? La hipótesis es una proposición o enunciado que establece la forma de relación entre las variables independiente y dependiente. Esta proposición puede ser verdadera o falsa. Para comprobarlo, se realiza la indagación. Sus resultados demostrarán si la hipótesis planteada es falsa o verdadera. La hipótesis se formula con una posible respuesta a la pregunta de indagación. En este caso, las hipótesis pueden ser las siguientes.
Hipótesis 1. Si colocamos un objeto caliente en un envase de Tecnopor, entonces el material del envase se fundirá y quedará adherido a la superficie del objeto. Muy bien, ahora vamos a definir cuál es el objetivo de la indagación. Podemos determinarlo realizando la siguiente pregunta. ¿Para qué se realiza esta indagación? ¿Qué queremos demostrar? Y las posibles respuestas son: Objetivo 1. Descubrir si al poner un objeto caliente en el envase de Tecnopor, este material se funde y queda adherido al objeto, o no se funde ni queda adherido al objeto. Es el momento de realizar la segunda actividad. Observemos cómo se comportan las bebidas de frutos cítricos en los vasos de Tecnopor. Pregunto, ¿qué factor podrá causar algún efecto en el vaso de Tecnopor? El factor podría ser las bebidas de frutos cítricos como la limonada. Muy bien, ahora determinaremos las variables. De la lista de las variables de las indagaciones mostradas en la imagen, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? La variable independiente es la bebida de frutos cítricos y la variable dependiente es la degradación del Tecnopor. De la lista de las variables de la indagación, ¿cuál o cuáles son las variables intervinientes? Las variables intervinientes son los vasos de Tecnopor, de la misma marca y tamaño. Muy bien, una vez que conocemos las variables que intervienen, se formula la pregunta de indagación. Si se colocan bebidas de frutos cítricos en envases de Tecnopor, ¿este material se afecta? Una vez formulada la pregunta de indagación, se plantean las hipótesis. En este caso, las hipótesis pueden ser... Hipótesis 2. Si colocamos bebidas de frutos cítricos en un envase de Tecnopor, entonces el Tecnopor se degradará. Hipótesis 2A. Si colocamos bebidas de frutos cítricos en un envase de Tecnopor, entonces el Tecnopor no se degradará. ¿Y cómo podemos medir las variables, profesor? Nuestro objetivo de la segunda actividad es descubrir si al poner una bebida de frutos cítricos en el envase, el Tecnopor se degrada o no se degrada. ¿Y cómo podemos medir las variables, profesor? Mediante el diseño de estrategias. Para ello, tenemos una serie de preguntas que nos ayudarán a diseñar las estrategias. ¿Qué materiales utilizarán para realizar la experiencia? ¿Cómo harán para comprobar su hipótesis? ¿Cómo medirán las variables? ¿Qué instrumentos utilizarán para medir las variables? ¿Cuántas veces realizarán las mediciones de cada variable? ¿Cómo controlarán las variables intervinientes? ¿Qué medidas de seguridad tendrán en consideración? Estas preguntas se van a ir respondiendo durante la indagación. Ahora veamos los materiales que van a necesitar. 2 platos y 4 vasos de Tecnopor, una cuchara de metal, una vela, un mantel pequeño para que agarres la cuchara cuando la acerques a la flama de la vela y no te queme, fósforo o encendedor, 4 limones, 3 naranjas, una jarra con agua, un reloj o cronómetro. Ahora veremos qué pasos vamos a seguir para comprobar la primera hipótesis. Se acerca la cuchara a la zona más caliente de la flama de la vela por 5 segundos y rápidamente se coloca sobre el plato de Tecnopor. Se presiona y se retira de inmediato. Luego se observa qué sucede con el plato y con la cuchara. Se espera que se enfríe la cuchara y se observa qué sucedió con el plato y con la cuchara. Se lava dejando la cuchara totalmente limpia y seca y por segunda vez se acerca a la zona más caliente de la flama de la vela por 10 segundos y rápidamente se coloca sobre el plato de Tecnopor al costado de la primera marca. Se presiona y se retira de inmediato. Luego se observa qué sucede con el plato y con la cuchara. Se espera que se enfríe la cuchara y se lava dejando la cuchara totalmente limpia y seca. Y por tercera vez se acerca a la flama de la vela, la zona más caliente, por 15 segundos. Y rápidamente se coloca sobre el plato de Tecnopor al costado de la segunda marca. Se presiona y se retira de inmediato. Luego se observa qué sucede con el plato y con la cuchara. Ahora veremos qué pasos vamos a seguir para comprobar la segunda hipótesis. Se exprime un limón
sobre una porción de agua y se coloca en el primer vaso de Tecnopor por 60 segundos. Luego se observa qué sucede con el vaso. Se exprimen 3 limones sobre la misma porción de agua que antes y se coloca en el segundo vaso de Tecnopor por 60 segundos. Luego se observa qué sucede con el vaso. Se exprime una naranja sobre la misma porción de agua y se coloca en el tercer vaso de Tecnopor por 60 segundos. Luego se observa qué sucede con el vaso. Se exprimen 2 naranjas sobre la misma porción de agua y se coloca en el cuarto vaso de Tecnopor por 60 segundos. Luego se observa qué sucede con el vaso. Puedes repetir las experiencias para afirmar tus observaciones. Registra los datos dentro de un cuadro en tu cuaderno. Aquí te presento el ejemplo de cómo deberías hacer tu cuadro. Registrarás la primera actividad en las 3 primeras columnas. En la primera columna dice marca 1 y entre paréntesis el tiempo de 5 segundos. En esa columna escribe tus observaciones. Verifica si parte del material del plato se adhiere a la cuchara. Escribe cómo quedó el plato luego de colocar la cuchara. En la segunda columna dice marca 2 y entre paréntesis el tiempo de 10 segundos. Eso significa que la vela ha estado cerca de la flama por 10 segundos. En esta columna escribe tus observaciones. No olvides verificar si parte del material del plato se adhiere a la cuchara. Escribe cómo quedó el plato luego de colocar la cuchara. En la tercera columna dice marca 3 y entre paréntesis el tiempo de 15 segundos. Eso significa que la vela ha estado cerca de la flama por 15 segundos. En esa columna, escribe tus observaciones. No olvides verificar si parte del material del plato se adhiere a la cuchara. Escribe cómo quedó el plato luego de colocar la cuchara. Así vas completando el cuadro. La segunda actividad debes registrarla en las 3 últimas columnas. En la cuarta columna, donde dice vaso 1 y entre paréntesis dice zumo de un limón con agua, se trata del Tecnopor que contiene la mezcla de zumo de un limón con una porción de agua. Observa qué sucede con el interior y exterior del vaso y anota. Lo mismo vas a hacer con las otras 2 columnas que faltan. Ten cuidado donde escribes lo que observas. No olvides que se puede repetir la experiencia tal vez 3 veces. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Para el próximo programa se realizará la generación de datos. Debes tener listos los materiales para realizar la experiencia y continuar con la indagación. Al final, validaremos la hipótesis propuesta, si es verdadera o falsa. Recuerda que los objetivos de esta indagación son los siguientes. Objetivo 1. Descubrir si al poner un objeto caliente en el envase de Tecnopor, este material se funde y queda material adherido al objeto. Objetivo 2. Descubrir si al poner una bebida de frutos cítricos en el envase, el Tecnopor se descompone. Los resultados obtenidos nos permitirán comprobar si el Tecnopor se altera de alguna manera. Muchas gracias, profesor. Ha sido muy interesante el programa de hoy. Me despido de ustedes y de la promoción 2021. Cuídense mucho. ¡Hasta la próxima! Antes de terminar, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto en el programa de hoy. Se observó que los alimentos calientes, al ser servidos en un plato de Tecnopor, lo pueden agujerear, mientras que las bebidas de frutos cítricos, como la limonada, no causan lo mismo en un vaso del mismo material. Se determinaron las preguntas de indagación. Si se colocan objetos calientes en envases de Tecnopor, ¿este material se funde y se adhiere al objeto caliente? Si se colocan bebidas de frutos cítricos en envases de Tecnopor, ¿este material se afecta? Se formularon las siguientes hipótesis. Hipótesis 1. Si colocamos un objeto caliente en un envase de Tecnopor, entonces el material del envase se fundirá y quedará adherido a la superficie del objeto. Hipótesis 2. Si colocamos bebidas de frutos cítricos en un envase de Tecnopor, entonces el Tecnopor se degradará. También se han diseñado las estrategias para llevar a cabo la parte experimental, así como las hipótesis 1A y 2A, que niegan a las hipótesis 1 y 2. Muy bien, llegó el momento de revisar nuestra ubicación en el camino de aprendizaje. Hoy
hemos aprendido a indagar sobre la relación entre las variables relacionadas con los efectos del calor y los ácidos en los envases de Tecnopor en los que se sirven comidas calientes y ácidas. Esto a fin de contribuir con el ambiente y la salud de nuestras comunidades. Me ha encantado el programa de hoy. Y antes de irme, quiero recordarles a todas y a todos que después de la vacuna hay que seguir cuidándose con la doble mascarilla. Así es, Promo 2021. Espero que ustedes también hayan disfrutado del programa. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense mucho! ¡Chao!